mi nombre es Juliana Díaz de la Universidad Cooperativa de Colombia y el día de hoy vamos a hablar sobre un pensador muy importante, sobre sus ideologías políticas, sobre su contexto de vida y sobre muchísimo más. Y ese es Alexis de Tocqueville. Bueno, para todas estas, ¿en qué contexto histórico se desarrolló la vida de Alexis de Tocqueville? Su vida se desarrolló durante un periodo político del Primer Imperio Francés o la Francia Napoleónica, es decir, lo que fue el gobierno monárquico establecido por Napoleón Bonaparte, tras la disolución de la Primera República Francesa en 1804, de una familia de ultramonárquicos que perdió a varios de sus miembros durante el periodo conocido como el Terror de la Revolución Francesa, es decir, la caída de Robespierre en 1794. Tocqueville desconfió toda su vida de los revolucionarios sin que eso lo llevara a planteamientos ultraconservadores. Sostenía que la opinión pública tendía hacia la tiranía y que el gobierno de la mayoría podía ser tan opresivo como el gobierno de un déspota. Fue miembro de la Cámara de Diputados francesa entre 1839 y 1848. Propugnó una serie de reformas entre las que se incluían la descentralización del gobierno y un poder judicial independiente. Durante este periodo histórico, Tocqueville contribuyó a convencer a sus contemporáneos de que el sentido de los tiempos iba en sentido de la democratización, pero que la defensa de la democracia exigía medidas para impedir de que degenerara en un populismo cesarista, como el que representaba nada más y nada menos que Napoleón III. Y algo más que argumentar es que todo ese proceso revolucionario que vivió a lo largo de su vida hizo que se formara un liberal clásico, que abogaba por un gobierno parlamentario y era escéptico en los extremos de la democracia. Mi nombre es Maricel Mena Mosquera y soy de la Facultad de Derecho. Biografía de Alexis Tocqueville. Político y pensador liberal francés proveniente de una familia aristocrática. Tocqueville fue uno de los observadores más sobrios de los cambios que trajo consigo la revolución liberal de su época. Estudió Derecho y en 1827 se le otorgó un cargo de magistrado en Versalles, pero su inquietud ideológica lo llevó a romper con su rutina en 1831 y viajar a Estados Unidos para estudiar su sistema penitenciario. Una estancia en ese país profundizó su análisis de las instituciones políticas y sociales norteamericanas, que describió en su libro La democracia en América, 1835. En él refleja su admiración por el modelo estadounidense de la democracia liberal, que considera más equilibrado debido a factores moderados como el autogobierno local, que el modelo defendido por los revolucionarios europeos. Tocqueville abandonó la magistratura para dedicarse a la producción intelectual y la actividad política. Fue elegido diputado en 1839 y miembro de la Academia Francesa en 1841. Condenó la revolución de 1848 que acabó con el sistema monárquico de Luis Felipe de Orleans y el golpe de Estado de Napoleón III en 1851, que abolió la Segunda República y dio paso al Segundo Imperio. Sin embargo, entre estos dos eventos, aceptó servir como ministro de Relaciones Exteriores en la Segunda República en 1848, antes de retirarse finalmente de la política. En ese momento, se concentró en su labor intelectual, escribiendo su obra maestra, pero no terminada, El Antiguo Régimen y la Revolución de 1856. Allí argumentó que la Revolución Francesa no constituyó una ruptura total con el pasado, pues se limitó a afirmar las tendencias reformistas esbozadas a lo largo del siglo XVIII, que ya habían apuntado a la estandarización de la sociedad y la centralización del Estado. Por lo demás, Tocqueville ayudó a sus contemporáneos a creer que las señas de identidad de la época iban en la dirección de la democratización, pero que defender la democracia y la libertad individual requería medidas para evitar que degenerara en un cesarismo populista, por ejemplo, Napoleón III, puntos de poder, la descentralización política y sobre todo la sensibilización cívica de los ciudadanos para que amen la libertad y resistan cualquier caciquismo.
Reseña sobre las principales obras de Alexis de Tocqueville y, bueno, hablar un poquito sobre su pensamiento. Alexis es reconocido principalmente por su obra La democracia en América. Este es un texto donde él habla de la democracia de Estados Unidos, donde el autor, donde este analiza los puntos fuertes y débiles de este país. Esta obra se dividió, en dos partes, y la primera en 1835 y la segunda en 1840. Alexis, o más bien yo, pienso que La democracia en América, este libro, ha sido un análisis sobre la democracia representativa republicana y las razones por las que ha tenido tanto éxito en los Estados Unidos. Este libro está dividido en dos tomos, como ya lo dije. El primero, en el cual el autor versa sobre el impulso que da el movimiento democrático a un gobierno, y el segundo trata sobre la influencia de la democracia en la sociedad civil. En este libro el autor también especula sobre el futuro de la democracia estadounidense y sus peligros potenciales. Además, añade que la democracia encierra el peligro de degenerar en lo que describe como un despotismo suavizado. En cuanto a su pensamiento, dice que el pueblo muy bien puede consolarse en el poder, pues él mismo escogió sus amos. Y además dice que es allí que la democracia se genera una especie de despotismo, y termina diciendo que la sociedad se tiraniza a sí misma. Muchas gracias. Hola, soy yo, Jaylee Andrea Palacios López, y ahora yo voy a hablarles sobre las principales propuestas políticas del pensador estudiado. Alexis dice que el individualismo es un estado natural, pero cuando va unido en la igualdad de condiciones, despierta una sed insaciable de comodidades materiales. Se han abierto todos los caminos hacia la satisfacción del deseo de bienestar en una competencia abrumadora. ¿Pueden creer esto? Alexis le apostaba con esta idea política a la unidad, porque decía que cuando hay unidad se abren los caminos hacia la satisfacción del deseo de bienestar en una competencia abrumadora. También nuestro querido Alexis Tocqueville decía: la libertad política, en contraste, es un bien que se debe seguir en todo momento en las sociedades democráticas, aunque sus efectos sean a largo plazo y no beneficien a toda la gente, son necesarios para mostrarle al ciudadano que viven con otras personas, que necesitan de ellas para vivir y que requieren del Estado para desarrollarse como ciudadano y como miembro de la sociedad. De este modo, la libertad política acaba con alguna posibilidad de engendrar despotismo en la sociedad democrática. Pero entonces, ¿qué relación se puede establecer entre el pensamiento político de Tocqueville y la realidad política actual? Según el pensamiento de Tocqueville, la cuestión sigue siendo aún, en la actualidad, entre este doble pensamiento, doble reivindicación entre la igualdad y la libertad. Según Tocqueville, las naciones no saben hacer de que en su seno las condiciones sean iguales. Sin embargo, aquí no se podría establecer de que las naciones no sean iguales, sino que las naciones deberían tener una igualdad de condiciones al menos básicas. Es decir, que los habitantes tuvieran al menos lo básico para sobrevivir, sea la comida, el agua y estas condiciones básicas y necesarias para el crecimiento del ser humano. Pero algo sí tiene de cierto Tocqueville, y es que depende de las naciones de que la igualdad lleve o a la libertad, o a las luces de la prosperidad, a la miseria o a la barbarie.